En primer lugar, dar las gracias a AFI por la invitación de participar como ponente en esta conferencia sobre ética e inteligencia artificial. Se me hace un poco raro porque yo no puedo veros. De hecho, la idea inicial era poder estar presente en México para hacer esta conferencia con vosotros físicamente, pero bueno, las circunstancias que estamos viviendo aquí y allí pues nos llevan pues, a tener que trabajar desde casa. Llevamos ya pues varias semanas de esta manera y bueno, es un cambio importante. Va a ser más difícil porque será más complicado empatizar y conocer pues qué partes pueden suscitar más interés o cuáles podéis tener menos, pero en cualquier caso hay un turno después de preguntas y estaré encantado de poder responderla. En primer lugar, lo que voy a hacer va a ser presentarme. Mi nombre es José Luis Flores y cuando hablamos de inteligencia artificial realmente es un ámbito al que he dedicado toda mi vida, tanto en el ámbito de investigación académico como en el ámbito también de la empresa. Llevo trabajando hace más de 20 años en este ámbito, básicamente en lo que es el desarrollo de algoritmos para ayudar a tomar decisiones, fundamentalmente en el sector empresarial, para empresas de toda índole. Y es precisamente toda esa trayectoria que no voy a contaros ahora porque no viene tanto al caso, pero sí esta trayectoria que tiene que ver con el desarrollo de métodos para poder medir, para poder determinar causas, para poder identificar patrones, para poder predecir, para poder simular o optimizar, ¿no? Que al final son las finalidades básicas que tiene todo esto del análisis de datos. Es el hecho de haber estado trabajando en este ámbito durante tanto tiempo cuando pues un grupo de profesionales que venimos de un pasado, de una trayectoria muy similar, nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos los profesionales que precisamente trabajamos en crear herramientas y capacidades para procesar los datos y entenderlos, la responsabilidad que tenemos desde el punto de vista del uso ético de los algoritmos, de la información, de todo lo que son sus implicaciones, desde un punto de vista físico también, y entramos ya a hablar de lo que es la robótica, ¿no? Como un caso de aplicación en inteligencia artificial. Y es por esa razón que desde hace algunos años, pues venimos trabajando en tratar de concienciar acerca de cómo se puede lograr un uso más transparente, más justo, más equitativo de la inteligencia artificial. Después de esta presentación voy a ir directamente ya a lo que es el objetivo de esta conferencia, de una duración aproximada de 1 hora, más las preguntas que podáis tener, y que habla de la ética y la inteligencia artificial. ¿Por qué? La primera pregunta sería ¿por qué hablamos de ética cuando hablamos de inteligencia artificial? Cuando estamos hablando de algo que es un proceso pues que no debería distar de ser un conjunto más o menos complicado de reglas que se le define a un autómata para que haya una serie de cuestiones. ¿Por qué hablamos de ética, no? Pues básicamente hablamos de ética porque precisamente existe, de forma más o menos similar a la nuestra, existe una inteligencia. Y podemos partir de lo que es la definición de inteligencia, que entendemos como tal. La definición de inteligencia que más solemos utilizar, y creemos que es más pertinente para nuestro ámbito de investigación, tiene que ver con la capacidad de percibir el entorno a través de los sentidos, poder procesar esas señales y poder encontrar patrones, y a través de esos patrones poder tomar decisiones que se transforman en acciones que producen un cambio en nuestro entorno. Y ese cambio lo que busca es pues satisfacer un determinado objetivo, que puede ser simplemente en el caso vital, la supervivencia, ¿no? Pues todo esto que os estaba comentando de la percepción de las señales, de su codificación, de su interpretación, de la identificación de patrones, de la toma de decisiones y en última instancia de la actuación, es algo que podemos tener de forma totalmente análoga en un sistema automático, en un sistema automático y artificial creado por el hombre, con un grado de autonomía, y esa es una palabra clave también, mucho mayor que el que teníamos hasta ahora. No es la programación de un autómata sobre la base de un conjunto limitado, más o menos grande de reglas, va mucho más allá de eso. Tiene que ver con dar la capacidad a través de los algoritmos de que la propia máquina, el propio sistema, sea capaz de encontrar esos patrones, establecer esas causas, incluso poder abstraer e identificar elementos a un nivel de razonamiento superior para tomar las decisiones. Desde ese punto de vista, la inteligencia artificial
es una forma, evidentemente, de inteligencia si nos atendemos a lo que es esa definición. Y en ese momento, cuando relacionamos la inteligencia con la actuación puede ser buena o tener unos efectos buenos, o puede ser una actuación mala y tener unos efectos malos, perniciosos y que afecten a alguien. Y es esa dualidad entre lo bueno y lo malo donde se habla ya de la moral. La diferencia entre lo bueno, lo malo, es una acción, una mala acción, ¿no? Y la ciencia que estudia ese comportamiento moral es la ética. Con lo cual, al hablar de inteligencia artificial, hablamos directamente o de forma pues muy imbricada ya con el propio concepto de la determinación de qué comportamiento que tiene esa inteligencia artificial es un comportamiento bueno y por tanto tenemos que velar por ese tipo de comportamientos y cuáles son comportamientos malos y hay que hacer lo contrario, hay que tratar de mitigarlos, erradicarlos o incluso por diseño evitar que se produzcan. Y es un auténtico reto. Voy a empezar hablando de la inteligencia artificial y de la ética desde una perspectiva de futuro. Se puede hablar desde el futuro, se puede hablar desde el presente. Desde el futuro tiene que ver con a dónde nos lleva la inteligencia artificial, qué es lo que vamos posiblemente a ver en un futuro. Y podemos hablar también de la ética e inteligencia artificial desde un contexto presente, de qué está pasando en estos momentos exactamente. Mientras estamos hablando, pues hay centenares de miles de algoritmos, empresas que desarrollan estos algoritmos, que están pudiendo, de alguna forma, más o menos directa, más o menos tácita, pero están pudiendo interactuar con nosotros, pueden estar condicionando nuestro comportamiento. A veces son cuestiones banales, como puede ser la sugerencia de una película para ver pues esta noche en Netflix. En otros casos no son decisiones ni mucho menos banales, pueden tener que ver con un diagnóstico médico, con cuál es la universidad que nos acepta en función de nuestros méritos previos, o cuestiones que al final efectivamente pueden tener un condicionamiento a nivel, por ejemplo, también laboral en nuestro futuro, en nuestra vida, ¿no? Eso es algo que está pasando ya, no es ciencia ficción, pero si empezamos y tomamos como punto de partida el análisis de lo que se cree que viene relacionado con la inteligencia artificial, las expectativas son aún más inquietantes, ¿no? Hay diferentes perspectivas en relación a lo que la inteligencia artificial puede llegar a producir en un futuro. Básicamente, la inteligencia artificial es un juego de imitación, como decía Turing. Es decir, es la capacidad de imitar comportamientos que nosotros hemos puesto la etiqueta de inteligentes, pero que nos damos cuenta de que en muchos casos son comportamientos que somos capaces de replicar de forma automática. Pues bien, hay diferentes autores, diferentes corrientes de opinión, pero de forma bastante generalizada se cree que en torno a los 30, 40, 50 años, ¿no? Depende de la fuente que se consulte, se puede llegar a un concepto de lo que se llama una superinteligencia. La superinteligencia significa que un sistema automático tenga una capacidad general de aplicar inteligencia, sin una programación específica para problemas nuevos, es decir, tenga una capacidad de adaptación al entorno de forma única, porque ahora todo lo que tenemos con nuestra tecnología actual puede funcionar de forma razonable, pero tiene que tener un diseño específico para aquella tarea para la que se va a aplicar. Esto iría mucho más allá, es decir, son sistemas que podrían estar interpretando una situación nueva, pudiendo entender cuáles son los patrones de comportamiento más adecuados en cada caso y a partir de ahí pues generar comportamientos inteligentes, de forma general. Eso es inteligencia general. Bueno, ¿puede pasar en 30, 40, 50 años? Puede pasar. Lo cierto es que estamos muy lejos y tenemos grandes limitaciones. Hoy por hoy, la tecnología que tenemos todavía es una tecnología que ha mejorado muchísimo en todo lo que es la capacidad para identificar patrones de forma autónoma, pero lo hace a costa de unos procesos de entrenamiento y de aprendizaje que son lentos, son costosos, son laboriosos, se requiere muchísima información para poder hacer que un sistema, por ejemplo, sea capaz de diferenciar un perro y un gato a través de la imagen. Bueno, todavía queda mucho por recorrer, pero es posible, y los últimos avances pues parece que van en esa dirección, es posible pensar que en esas varias décadas de distancia podemos llegar a ese concepto de la superinteligencia, ¿no? Es lo que llaman también la singularidad, ¿no? Es cuando tenemos una inteligencia creada por nosotros y que nos supera en capacidad. Y eso pues tiene una serie de connotaciones muy importantes. La primera connotación importante es al servicio de quién está esta inteligencia. ¿Puede una inteligencia que nos supera en capacidad de análisis, en capacidad de percepción, en los diferentes factores que puede tener en consideración, puede tomar en un momento determinado la decisión de que nosotros somos un elemento prescindible o un elemento secundario, o que un bien general
que puede afectar a un número más grande incluso de personas, incluso pensando que quisiera favorecer a las personas, podría estar perjudicando a otras, incluso a riesgo de acabar con su vida, ¿no? Poniéndonos ya en un escenario más radical. ¿Eso podría pasar? Y la respuesta es que sí. Hay un filósofo sueco, filósofo de la ciencia, muy reconocido en los últimos años por todo lo que ha ido elucubrando en relación a lo que es el futuro de la inteligencia artificial y lo que nos espera, que se llama Nick Bostrom. Y Nick Bostrom lo que dice es que tenemos que diseñar desde ya, empezar a diseñar desde ya, lo que él llama un gran botón rojo para hacer que un sistema de inteligencia artificial en ningún caso se nos pueda volver en contra. Y ese volver en contra no es algo tan natural como decir, no, es que alguien ha programado una serie de condiciones bajo las cuales esto puede tener un efecto pernicioso. Eso sería un error humano, en definitiva, ese tipo de mala codificación. Pero la cuestión más grave es que cuando tienes un entorno complejo, un sistema complejo, donde hay muchas instrucciones, donde hay fenómenos de reiteración, bucles de refuerzo, etcétera, etcétera, es decir, cuando se incorpora un elemento de caos en el comportamiento de un individuo, porque todo el sistema que permite generar ese comportamiento es suficientemente complejo, entonces ahí puede haber emergencias, pueden surgir comportamientos que puedan llegar efectivamente a ser peligrosos. Por eso la teoría del gran botón rojo, que oye, necesitamos algo que nos olvide en un momento determinado desenchufar un sistema. Bueno, esa teoría del gran botón rojo no deja de ser una simplificación grande porque es muy complicado hacer eso. Es decir, imaginaos, por ejemplo, hoy por hoy tenemos ya la capacidad de que un sistema de visión artificial diagnostique una información de un escáner para la identificación de enfermedades tumorales con un ratio de éxito mejor que la de los médicos. Y es algo que es contrastado, no es una opinión, es algo que hay benchmark, hay datos de prueba, donde se han puesto a comparar pues cuál sería el diagnóstico que haría un facultativo en ejercicio, con experiencia, y el que haría un sistema informático con capacidades de visión artificial. Y específicamente para esa finalidad, que es tengo una imagen y tengo una serie de elementos de clasificación donde tengo que asociar esa imagen a esos elementos de clasificación, a ese diagnóstico en definitiva, pues ellos son más efectivos. La pregunta es, ¿nosotros seríamos capaces de poner un gran botón rojo para evitar el diagnóstico de un sistema porque está generando algún tipo de actividad que pueda tener un mal efecto para una cierta parte de la población? Pues a lo mejor no es tan sencillo. Es decir, estamos hablando de sistemas muy intercomunicados donde lo que tú resuelves en un lado puede estar provocando problemas en otro. No es tan sencillo. Pero bueno, esa teoría del gran botón rojo lo que viene a decir es, se necesita algún mecanismo de defensa en un futuro, se necesita, y no es trivial saber cómo se puede hacer. Y de hecho probablemente no estamos preparados para hacerlo. La velocidad a la que evoluciona la tecnología es claramente exponencial. La velocidad a la que avanzan los retos éticos a los que nos puede conducir el uso de esa tecnología va muchísimo más rápido que lo que es nuestra capacidad de crear sistemas de control, mucho más rápido. Y eso es un problema que bueno, tenemos que ir viendo cómo gestionar, ¿no? Si se hace a nivel de la inserción de ciertos parámetros, ciertas funciones de control en el propio hardware, o pues hay varias líneas de pensamiento ahí, pero es un reto importante, ¿no? Pero os decía antes que no hace falta irse al futuro y considerar pues qué pasará cuando tengamos sistemas que tengan una capacidad cognitiva superior a la nuestra. Sí es llamativo ver siempre, cuando la ciencia ficción nos hablaba de esas inteligencias superiores con las que conviviríamos, normalmente venían del espacio. Nos las estamos encontrando que no venían del espacio, venían desde casa y se parecen más al tostador que a una nave espacial, ¿no? Y eso efectivamente implica pues un cambio relevante. ¿Cómo será el futuro? Pues ahí hay muchas teorías, ¿no? La teoría, por ejemplo, de que puede generar grandes desigualdades sociales, donde aquellas personas con más medios económicos tenderán a separarse más todavía de lo que es actualmente de personas con menos recursos económicos. Hay algo que es evidente y es la capacidad de generar una especie de evolución híbrida, ¿no? Donde la persona y lo que es la entidad biológica, nuestro cuerpo, ¿no? Que tiene pues, las limitaciones obvias de cualquier elemento, de cualquier componente biológico, de lo que es un tejido vivo, pues se podría ver potenciada por la capacidad de insertar pues eso, funciones de inteligencia artificial. Puede parecer
puede parecer ya ciencia ficción demasiado visionaria o pensando en un futuro demasiado grande, pero realmente no está tan lejos. Es decir, hay dos problemas en la inteligencia artificial fuerte. Uno, hacer esos sistemas multipropósito, generales, adaptativos, que sean capaces de entender cualquier problema y adaptarse a él de forma rápida, inteligencia artificial general. Pero hay otra, y ahí hay retos, como os decía antes, muy importantes a la hora de desarrollar ese tipo de modelos. Estamos todavía muy lejos de saber ni siquiera de qué manera se podría llegar a hacer. Entonces puede pasar o no. Se cree que puede pasar por la evolución exponencial que tiene la tecnología, pero habrá que verlo. Puede haber grandes barreras para eso, ¿no? Posiblemente pase, pero es más difícil saber cuándo, ¿no? Pero hay otra cuestión que es más inmediata, que es la posible implantación de capacidades que tengan que ver con funciones muy específicas de inteligencia artificial, pero que podamos tener asociadas a nuestra propia fisiología. Voy a poner un ejemplo. Hay experimentos ya donde se pueden reproducir, a partir de las zonas cerebrales, se pueden reproducir imágenes que el cerebro está generando de algún recuerdo, ¿no? Se hace de forma vaga, pues una resolución no muy alta, pero se están empezando a hacer avances en ese sentido, ¿no? Imaginaos la capacidad que existiera en el sentido también opuesto, de decir, yo puedo insertar a través de una serie de señales eléctricas, puedo estar insertando información en un cerebro. Es un problema de desarrollar una interfaz que sea capaz de hacer. Si pensáis que es demasiado futurista, pensar en un auricular implantado en vuestro oído interno, de tal manera que vosotros podáis percibir unas voces dentro de vuestra cabeza, ¿no? Como si estuvierais esquizofrénicos, pero que os pudieran dar información, ¿no? Imaginaos ahora el mejor programa para jugar al ajedrez. Bueno, tampoco es para que sea el mejor, vale que sea uno del montón. Incluso el programa más mediocre en estos momentos para jugar al ajedrez juega mejor que el campeón del mundo. En el año 97 fue la primera vez que una máquina, que era Deep Blue, gana a Kasparov jugando al ajedrez, pero hoy por hoy ya cualquier programa que puedes tener incluso en tu móvil, pues tiene un nivel de juego superior al del gran maestro con el título mundial. Suponed que sois capaces de estar jugando con el campeón del mundo y vosotros tenéis el teléfono en la mano donde os va diciendo qué jugada hacer y el campeón del mundo pues lo hace a base de su talento, de su experiencia y de su esfuerzo, ¿no? Esa partida probablemente terminaría bien en tablas o bien con esta probabilidad también podríais ganarla vosotros. Suponed ahora que la información de qué jugada vais a hacer, en vez de darla a un dispositivo externo, que no deja de ser un apéndice nuestro, el móvil, pero imaginaos que en lugar de un dispositivo externo, la información llega a través de un dispositivo interno, ¿vale? Esa pieza que la tenéis implantada pues, en el oído interno y que os va a dar una serie de información. En ese momento está mucho más interiorizada la información adicional que ese sistema artificial os está dando, ¿vale? La información parte de tu propia mente. Incluso pensar que pudiéramos ir más allá en el nivel de integración, ¿vale? Eso sería una cuestión estrictamente tecnológica y ya veremos cómo se puede hacer. Pero puede darse la circunstancia de que sea difícil de distinguir lo que es un pensamiento propio de lo que es el pensamiento que nos está dando la máquina. En tal caso, será difícil de distinguir qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Pero imaginaos la potencia que eso significaría pues, para poder hablar un idioma, para poder jugar al ajedrez, para poder, conectar eso con el sistema locomotor y poder tocar el piano como un virtuoso. Si esas son capacidades que en esa visión a futuro que ahora estoy haciendo son factibles, y lo parecen, pues entonces estaríamos hablando de una situación en la que esa hibridación entre la máquina y el hombre pues tiene mucho sentido. Y los problemas éticos ahí tienen que ver con lo que os decía antes, con la posibilidad de estar generando no ya solamente una diferencia entre clases, sino una diferencia prácticamente ya entre especies dentro de lo que es la propia especie humana, ¿no? Y eso que parece pues algo muy futurista y casi parte de la ciencia ficción, pues realmente no lo está. Es decir, no estamos hablando ya de tecnologías que estén tan distantes, ¿no? Sobre todo esa integración entre máquina y persona pues tiende a estar cada vez más. Pero os decía que íbamos a hablar del futuro, pero también íbamos a hablar del presente, porque todas estas cuestiones que pueden acabar en distopías, ¿no? De una clase dominante, pues con una longevidad, unas capacidades mucho mayores que otras y tal, pues bueno, no deja de ser elemento para poder hacer una novela o una película de ciencia ficción. Pero en el día a día, si me vuelvo otra vez al tiempo presente, nos estamos encontrando pues ya los primeros problemas, las primeras dificultades. Os voy a dar un dato que yo creo que es bastante ilustrativo, bastante curioso, y que habla de cómo se adopta la inteligencia artificial en las empresas. Es interesante porque la adopción de inteligencia artificial en las empresas al final afecta al ciudadano, afecta a la sociedad.
Con lo cual no es hablar de esto pasa en el mundo de la empresa, pero nosotros nos quedamos fuera de esto y no nos afecta. No, realmente tiene efectos en el tipo de comunicación, el tipo de oferta, el tipo de cuidado que los servicios que ofrece una empresa tienen con lo que es la ciudadanía y con la sociedad, ¿no? Pues bien, eh, hace unos 20 años aproximadamente, a finales de los años 90, cuando se analizaba una corporación, una empresa de un tamaño ya relevante, normalmente con un componente multinacional, una empresa de gran entidad, se podían contar los procesos de decisión de esa empresa que tenían una base algorítmica, se podían contar por decenas, ¿eh? Tenían 20, 30, 40 procesos que tuvieran ese componente. A lo mejor había algunos relacionados con la parte del conocimiento del cliente, vinculados a la parte del marketing. Había otros pues, que estaban relacionados con la parte de gestión comercial, también del cliente, otros relacionados con la gestión de los riesgos, quizás algunos con la logística, muy puntuales. Bueno, esto ha ido incrementándose de forma muy notable durante las últimas décadas, ¿eh? Los años 2000, primera década de 2000 y luego pues, en esta segunda. De tal manera que hoy por hoy el número de esos procesos dentro de una corporación se mide en miles, no se mide en unas pocas decenas. Es decir, el número es enorme. Es más, el nivel de personalización que se puede tener a la hora de tomar decisiones es tan masivo, tan preciso, dependiendo, por ejemplo, si me voy a comunicar con una persona, pues tiene que ver o puede estar condicionado por las características, lógicamente, de esa persona, la personalización, por la situación en la que se produce la comunicación, texto, tiene que ver con los productos y los matices que mi producto tiene, puedo tener que modificar o modular el discurso y la forma de hablar que utilizo con el cliente, puedo también considerar incluso información de personas relacionadas con ese cliente, puedo saber cuál es su entorno familiar, de amigos, y puedo darme información acerca de qué es lo que puede ser de utilidad para él, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que en telecomunicaciones se hace bastante, ¿no? El uso de la información de las redes telefónicas para encontrar relaciones a nivel social, comunidades y comportamientos similares o comportamientos de manada, comportamientos de grupo, ¿no? Pues bien, todo ese tipo de consideraciones que podemos utilizar para hacer un modelo de relación con un cliente, pues con tantas variedades, pues ya da lugar a cientos, a miles de diferentes alternativas de contacto y la proliferación de diferentes procesos con esa base algorítmica. Por tanto, no es sorprendente que hoy por hoy podamos hablar de eso, de decenas de miles en algunos casos o miles en otros de procesos con una base algorítmica. Lo que es curioso es el grado de control que se tiene sobre esos procesos. El grado de control que se tiene sobre esos procesos es sorprendentemente bajo. Y cuando digo control me refiero a saber exactamente qué es lo que está pasando con los datos, si realmente lo que estamos haciendo es correcto, ¿eh? Luego definiré qué es esto de la corrección y cómo se puede diferenciar o dividir en diferentes ámbitos. Me interesa también saber, tengo dificultades grandes como empresa, tengo grandes dificultades para entender la conexión entre las decisiones que toma el algoritmo y la aportación de valor para el negocio, que hay una inconexión muchas veces, ¿no? Con lo cual, al final, no se aporta valor, pero es que encima se puede estar destruyendo, o incluso, lo que es peor, no solamente destruyendo valor, sino generando desigualdades o injusticias, ¿no? Ese es uno de los puntos que vamos a tratar. Pero al final, esas desigualdades e injusticias tienen mucho que ver con eso, porque no hay una capacidad para controlar esos procesos. ¿Cuál es el porcentaje de procesos con una base algorítmica, donde hay una parte de toma de decisiones dentro de una empresa y que realmente no se sabe si está aportando, si no está aportando, si la versión que se tiene actualmente es peor que la que se tenía hace un año, si ha habido un cambio en el entorno que hace que algo funcionara, dejó de funcionar, o simplemente es que no está enchufada la parte de inteligencia, la parte que genera el algoritmo, con la parte de actuación, que es la que llega a través de los canales a actuar, por ejemplo, con esos clientes, ¿no? Siguiendo un ejemplo más relacionado con el ámbito del cliente y del marketing y comercio. Bueno, pues el porcentaje de procesos que están fuera de control es más del 70%. O sea, la mayor parte, una parte muy amplia, muy mayoritaria de los procesos no tienen control. No sabemos quién los ha hecho, no sabemos cuándo los ha hecho, por qué los ha hecho de esa manera, con qué hipótesis de negocio.
no sabemos cuáles eran los objetivos con los que se había hecho esa versión concreta del algoritmo, no sabemos cuáles son las métricas sobre las cuales ese algoritmo tendría que estar impactando y no sabemos si sobre esas métricas impacta o no impacta, en el caso de que tuviéramos esas métricas definidas. Por lo cual, hay muchos elementos por los cuales estos sistemas en las empresas actualmente pues están pues eso, o bien no aportando valor o directamente destruyéndolo, creando problemas incluso más graves, ¿no? Se habla del gobierno del dato. El gobierno del dato dice que tienes que tener pues, una trazabilidad del dato, o sea, cuándo recibo el dato, cómo transformo el dato, cómo ese dato lo aplico a mi negocio y poder tener una posibilidad de saber todo ese proceso que se ha seguido. Si en algún momento el dato ha cambiado, porque ha cambiado alguno de los criterios que hemos utilizado, pues eso es algo que deberíamos conocer, deberíamos saber quiénes son los responsables de ese proceso de enriquecimiento, de transformación del dato. Pues bueno, es muy importante el gobierno del dato y el saber administrarlo y saber qué datos tenemos, si nos aportan utilidad o no, y qué es lo que estamos haciendo con ellos, y ver si eso cumple con una serie de requisitos legales. Pero también es tremendamente importante el gobierno de la inteligencia, el gobierno de qué es lo que pasa con los algoritmos que están empezando a clasificar, a predecir, a optimizar, a simular dentro de mi organización. ¿Cómo garantizo que de base cumplan con la legalidad, más allá de la legalidad, que cumplan con criterios éticos, que no siempre están cubiertos por la legalidad, porque la legalidad va más tarde, llega más tarde que los entes tecnológicos? Tengo que saber, después de la parte legal y de la parte ética, tengo que saber si técnicamente el algoritmo está bien construido también, tengo que identificar su impacto en el negocio, tengo que ser capaz de medirlo y poder establecer al final un proceso de mejora continua. Al final todo esto va de que lo que hago hoy haga mi empresa más inteligente. Igual que hablamos de inteligencia al principio, capacidad de percibir el entorno, las señales, identificar patrones, tomar decisiones, impactar, tener un impacto, medirlo, aprender. Pues ese proceso es igual en las organizaciones. Las organizaciones, las empresas, son entidades que tienen cada vez más capacidad para saber qué es lo que pasa en el entorno. Yo puedo identificar que tengo un problema de reputación porque he identificado que en las redes sociales se está diciendo algo negativo de mí. Primero, ¿he sido capaz de identificarlo? Segundo, ¿en cuánto tiempo lo he identificado? Tercero, cuando lo he identificado, tengo medidas para poder reaccionar a eso, es decir, puedo ejecutar una acción que me ayude a mitigar ese riesgo para mi reputación en ese caso. Eso es típicamente un comportamiento inteligente. Y ese comportamiento inteligente, desde el primer momento hasta el último, necesita poder ser monitorizado, seguido y medido, y determinar responsabilidades. Esto tiene que ver con la transparencia, tiene que ver también con lo que llaman los anglosajones el accountability, ¿no? El poder saber quién es el responsable de cada parte. Y no solamente es bueno porque nos hace ser pues cumplidores de un marco legal o un marco ético, es que nos hace mejores también porque nos permite aprender, y aprender significa que nuestros procesos van a ser cada vez más eficientes. Lo que pasa muchas veces en las empresas, y esto es una cuestión que parte de la ética, pero tiene también que ver ese control con la eficiencia, es que si analizas lo que una gran compañía, me da igual que sea una compañía de banca, de seguros, de telecomunicaciones, de energía, si analizas lo que hacía esa compañía en términos de inteligencia artificial, de machine learning, de sistemas que tienen ese punto de algorítmico, ¿no? Para la toma de decisiones, si comparas lo que hacían hace 10 años con lo que hacían ahora, te encontrarás con el día de la marmota. Están haciendo prácticamente las mismas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú no sabes medir el efecto incremental para tu negocio de un proceso, el proceso se convierte en aleatorio. O sea, puedes estar probando, oye, mira, ahora han salido estos chicos que venían de la consultora A, ahora voy a hacer este nuevo proyecto, lo va a hacer la consultora B. ¿Quién lo ha hecho mejor, la A o la B? ¿Lo puedes medir? ¿Está aportando? ¿Lo que hace la B aporta sobre lo que está haciendo la A? ¿Construye sobre eso? ¿O estás empezando otra vez de cero y estás reinventando otra vez la rueda? Pues ese ir hacia adelante y luego volver hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, está pasando prácticamente todos los días en todas las organizaciones. La cuestión, por tanto, relevante, y es el primer punto antes de hablar del momento presente de la ética, es lo que llamamos el gobierno de la inteligencia, saber lo que estoy haciendo. Hay un segundo componente que es más específico. Voy de lo más general, que es ese saber cómo son mis procesos metodológicos, el método que sigo, las personas involucradas para hacer mis modelos.
Y el segundo punto sería lo que se llama la vigilancia algorítmica, el algorithm watching, ¿no? Que llaman también los americanos. ¿Qué significa? Significa que yo dentro del algoritmo tengo que poder ser capaz de medir una serie de parámetros, que son los parámetros que además tienen más que ver con los problemas que estamos viendo a nivel de cumplimiento ético y que mañana van a tener que ver con problemas a nivel legal. La parte legal llegará más tarde, pero llegará. Y también, pues, lo que ahora mismo consideramos que desde el punto de vista de sentido común y de uso ético de la información tiene sentido, pues mañana será algo que estará formando parte de las normativas de todos los países. Estados Unidos está activo, Canadá muy, muy activo en este tipo de cuestiones, Europa está impulsando con mucha fuerza todo lo que son los marcos éticos dentro de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial e incluso estableciendo la inteligencia artificial como un elemento distintivo de lo que es la apuesta de inteligencia artificial en Europa. Desde mi punto de vista sería mejor que no fuera el elemento central, sino que fuera un elemento adicional, que tuviéramos una industria potente pues, en semiconductores, de algorítmica, de ciencia en definitiva relacionada con la inteligencia artificial y de su aplicación en el ámbito tanto del ciudadano como de la industria 4.0, ¿no? Pero bueno, la ética es importante también, ¿no? Pues bien, cuando hablamos de este concepto del seguimiento del algoritmo, pues los problemas que nos estamos encontrando tienen que ver, pues por ejemplo, uno muy importante, la transparencia. Yo te digo qué es lo que hago con mi información, hasta qué punto soy capaz de descubrir cosas de ti a partir de la información que me das. En estos tiempos, con todo este fenómeno que nos está azotando del COVID-19, hay un debate muy importante, al menos en Europa es un debate que se está viviendo y en España muy particularmente, porque la situación en España sabéis que es una situación bastante grave en términos de número de infectados, de fallecidos, está poniendo en estrés todo el sistema sanitario, es un gran reto. Y un debate muy activo que se está produciendo es el debate de la privacidad. ¿Hasta qué punto es factible dar mi información como ciudadano al Estado para que el Estado pueda protegernos de esta infección, en este caso, ¿no? O sea, es un caso muy, muy extremo, pero la realidad no se ha llevado a él. Y hay voces encontradas. O sea, por una parte, las personas que dicen, oye, vamos a dar transparencia sobre lo que hacemos, pero una vez que tengamos transparencia, a partir de ahí, pues oye, podemos hacer lo que queramos. Tenemos aquí la posibilidad de utilizar información en la que te podemos identificar personalmente y podemos además asociar en qué lugar te encuentras en cada momento para, a partir de ahí, de esos movimientos que hace la población y de toda la información del uso de sus teléfonos móviles, poder determinar dónde se pueden estar produciendo focos de infección, quiénes pueden tener más responsabilidad en esa difusión y, por tanto, cómo incorporar medidas de corrección, ¿no? Y poder gestionar ese tipo de situaciones. Claro, las operadoras de telecomunicaciones pueden dar datos agregados al Estado, al gobierno. La pregunta de muchos ciudadanos es, bueno, pero si yo no he dado mi consentimiento expreso para que esos datos formen parte de esa información, ¿hasta qué punto eso es correcto, ¿no? No me voy a meter en lo que es el análisis de si es correcto, si no es correcto, de si la situación que tenemos de fuerza mayor pues permite ese tipo de cuestiones. Creo que lo que me parece que es importante es que ese debate exista. Creo que es un debate sano. Creo que puede haber posiciones diferentes, posiciones encontradas, pero creo que es bueno que las haya también. También es cierto que no es necesario estrictamente saber la identificación de la persona y dónde está. Es que a lo mejor no es una información necesaria. A lo mejor con menos información, con saber cuál es su patrón de comportamiento, cómo se mueve prácticamente en cada momento, sin saber quién es, me puede ser útil, ¿vale? Y no necesito ir a tanto nivel de detalle. Por eso digo que esa transparencia en qué información se está utilizando en cada caso, cuáles son las finalidades de esa información, para qué se tiene que utilizar. El derecho al olvido en un momento determinado, es decir, que una persona puede decir, oye, de acuerdo, pero yo no quiero ser parte de este experimento, y si soy parte de este experimento social, que lo puedo entender, pero yo, si no estoy convencido de serlo, quiero que mis datos pues no se utilicen. Todo ese tipo de cuestiones son muy importantes, yo creo, en una sociedad democrática a la hora de garantizar que incluso en las peores circunstancias como son estas, pues se garanticen ese tipo de derechos. Todo, transparencia en lo que es qué información voy a utilizar, transparencia en lo que es los objetivos y las motivaciones y propósitos de esa información es un elemento fundamental. Otro elemento que tiene que ver con el algoritmo es la explicabilidad. Yo quiero saber qué es lo que tú haces con mi información. Cuando los bancos centrales
piden a los bancos información acerca de cómo están midiendo el riesgo, y eso lo llevan haciendo desde décadas. Los bancos están obligados a dar al regulador, a los bancos centrales, al supervisor, tienen que darles información de sus algoritmos. Y esa información que le dan al organismo supervisor de sus algoritmos tiene que ser explicable. ¿Podrían utilizar métodos más sofisticados, métodos mucho más avanzados? Por supuesto que sí. Pero tienen que utilizar métodos que permitan ir de forma muy directa a esos bancos centrales y decir, mira, estos son los criterios que yo utilizo para dar o no dar un crédito. ¿Por qué eso es relevante? Porque también es una cuestión de justicia social. Yo no puedo permitir, por ejemplo, que se estén negando créditos a ciertas partes de la población por cuestiones que pueden ser socialmente no aceptables, ¿no? O puedo estar utilizando información que no debiera estar utilizando para esos fines. Entonces es muy importante esa transparencia. Esa transparencia y esa explicabilidad en este caso. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la inteligencia artificial que utilizamos actualmente, aquella que es más sofisticada, aquella que tiene unas capacidades más avanzadas, incluso diría más sorprendentes a la hora de ser aplicada, pues es una inteligencia artificial que va tendiendo a ser más difícil de explicar. Ahora mismo el paradigma más extendido en lo que es sobre todo el proceso de información semántica, la información también de lo que es el lenguaje y de lo que es la información en forma de vídeo, audio también, ¿no? Son lo que se llaman los modelos de aprendizaje profundo, ¿no? Son redes neuronales muy complejas, con unos patrones de refuerzo y de aprendizaje pues muy sofisticados, ¿no? Donde en diferentes capas de esa red neuronal son diferentes cosas, se van extrayendo conceptos, se va buscando una clasificación basados en ese tipo de enfoques que parece ser bastante similar al que sucede en nuestra corteza cerebral, ¿no? Bueno, el gran reto de las redes de aprendizaje profundo es cómo conseguir que aprendan sin que los tiempos se demoren enormemente y pudiendo ser capaces además de generalizar, ¿no? Es un reto importante, pero ha habido un avance en ese sentido impresionante en el tratamiento, ya digo, de lenguaje, sistemas de traducción automática, por ejemplo, sistemas de reconocimiento de imágenes, donde ya hay, como decía antes, una capacidad mayor en los sistemas actuales que los que nos pueden permitir los expertos, o en función del tipo de análisis visual que se haga. Incluso una persona de la calle le ponemos una foto de un animal y la capacidad que tiene una máquina de identificar ese animal mejor que una persona, pues ya es una realidad, ¿no? Bueno, pues todo eso se basa en esos sistemas de aprendizaje profundo. ¿Qué problema tienen? El problema que tienen es que son muy difíciles de modificar y son muy difíciles de explicar. Cuando decimos difíciles de modificar, es otra cuestión importante. ¿Cómo puedo modificar el resultado de un algoritmo? Entonces os comentaba algunos ejemplos, ¿no? Cuando hablamos del gran botón rojo, ¿no? Cuando tienes una estructura muy compleja, lo que tú haces para arreglar un problema te puede estar generando otro. Hace algunos años Google tuvo un problema de reputación importante porque su sistema de identificación de imagen etiquetaba a personas negras como gorilas. ¿Por qué se había producido eso? Porque los datos de entrenamiento que habían utilizado, pues había utilizado posiblemente menos población negra dentro de lo que eran sus sistemas de entrenamiento y por tanto, ese era uno de los errores que se estaban produciendo. Tardó más de 2 años en poder resolver ese problema. Es decir, la posibilidad de hacer modificaciones en ese tipo de sistemas no es trivial, ¿vale? Eso es una cuestión, es la capacidad de modificar lo que nos está aportando un algoritmo. Otra cuestión que es un reto, pues decía, la explicabilidad. ¿Qué se necesita para poder explicar un algoritmo complejo como el que nos da una red neuronal profunda? Pues necesitas otros algoritmos, es decir, necesitas algoritmos que se construyan para la supervisión de otros algoritmos para identificar, oye, pues en función de qué palancas, de qué modificaciones, de qué variables, esto me da unos resultados o me da otros. Y al aplicar eso, pues descubro cosas interesantes. Por ejemplo, puedo hacer un análisis de la modificación de ciertos datos de entrada y darme cuenta que de forma general, cuando estoy evaluando a una mujer, los resultados son inferiores que los que tengo cuando evalúo a un hombre. Y eso incluso en circunstancias en las que el algoritmo no utiliza el género para dar una recomendación u otra. ¿Cuál es la cuestión? Que aunque el género no lo utilices, no digas, mira, esto es hombre, esto es mujer, esto ha sido el comportamiento histórico y esto es lo que ha pasado. Un ejemplo, Amazon. Ese es un ejemplo reciente.
Estamos hablando de los sistemas de recruiting de Amazon, ¿no? Donde hay una fase de prefiltrado antes de pasar por el proceso de entrevista personal y todo eso, ¿no? Entonces, el sistema de prefiltrado es automático. Tú aplicas y a través de tu currículum vitae, vuelcas el currículum vitae en el sistema lee la información de tu currículum, la extrae, la va categorizando y a partir de una serie de parámetros te dice, mira, pues interesas o no interesas para ese tipo de posiciones y luego ya alguien supervisará y se hace. Bueno, pues el problema que tenía el algoritmo de Amazon, y es algo reciente, es cuestión de hace unos meses, lo que hacía era, estaba infraevaluando a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sus ingenieros, como mayoritaria, eran hombres. Y aquellos elementos que tenían que ver pues, con las asignaturas que habían cursado, con las escuelas en las que habían estudiado, hobbies que podían estar practicando, todas estas variables, aunque no fueran unas variables de género, todas tenían un cierto remanente de género, aunque no fuera totalmente una relación totalmente lineal o directa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú no tomas el género como variable, pero este género está implícito en otras, y cuando tú vas a analizar cuál es el efecto que pasaría si tú introdujeras el género como factor para analizar cuál es el tipo de evaluación que habrías hecho, te sale que estás en este caso pues poniendo puntuaciones en igualdad de condiciones, puntuaciones inferiores a una mujer, ¿no? Pues bien, eso es discriminación, ¿no? Y eso es algo que es gestionable, igual que es gestionable la explicabilidad, igual que es gestionable el poder hacer que los sistemas puedan ser editables, puedan ser modificables, es otra cuestión muy importante, ¿no? Con lo cual vamos aprendiendo varias cosas. Vamos aprendiendo que al analizar los algoritmos, la transparencia es importante, la explicabilidad es importante, la identificación del sesgo es importante, la posibilidad de edición y transformación o modificación es importante. Hay otro factor también muy importante a la hora de medir los algoritmos y es, probablemente es una palabra que no existe en español, pero yo creo que en castellano, pero espero que es una palabra que se entiende lo que es, ¿no? Es la reproducibilidad, ¿no? Es necesario crear algoritmos que seamos capaces de reproducir en un futuro. Pero si yo no sé reproducir el algoritmo en un futuro, me va a costar mucho entender cómo ese algoritmo podría estar funcionando en determinadas condiciones externas que pueden en un momento determinado, por ejemplo, sin ir más lejos, en una situación extrema como la que estamos viendo a día de hoy, cómo podrían comportarse en situaciones distintas a aquellas en las que fueron creados. O es un algoritmo que está dando un problema, pero yo no soy capaz de reproducir el problema porque no sé en qué condiciones se creó ese algoritmo. Los datos con los que se entrena el algoritmo, pues no los tengo. No sé porque estoy puntuando de menos a las mujeres que a los hombres porque no conservo la información de los datos de entrenamiento, entonces no sé dónde he metido la pata, ¿no? Bueno, pues el ser capaz de reproducir las condiciones en las que se aplica un algoritmo es otra de las grandes claves. Por tanto, hablamos en el presente de la necesidad de poner una capa de gobierno sobre los algoritmos, saber si me están aportando, si no me están aportando, cuáles son sus objetivos. Hay un proceso de aprendizaje sobre ellos, hay unos responsables claros de cada fase del desarrollo de esos algoritmos, incluso de su fase también de ejecución posterior. Y cuando hablamos del algoritmo, pues hablamos de todas estas cuestiones que os digo: aplicabilidad, transparencia, sesgo, capacidad de edición y capacidad de reproducción. Todo ese tipo de cuestiones es importante que las podamos no solamente valorar desde un punto de vista, digamos, como aquel que hace un checklist y dice, mira, pues esto lo he mirado, no, es que se puede objetivar en unas métricas de calidad y unas métricas, incluso diría, de cumplimiento ético de toda esa batería de algoritmos que están aplicándose dentro de una corporación. Volviendo al ejemplo de antes, decía, una corporación tiene miles de procesos con una base algorítmica. Pues bien, esos procesos los podríamos medir, podríamos saber hasta qué grado pues son procesos que al menos podemos cometer errores, todos los podemos cometer, pero tenemos las herramientas para poder identificarlos y para poder corregir. Dentro del mundo de inteligencia artificial y de ética, un campo muy importante, como os digo, es la parte de la vigilancia, el control, el seguimiento del algoritmo. Al final, es lo que decía antes, están a nuestro alrededor, nos afectan en lo que es la película que vamos a ver esta noche, la escuela de nuestros hijos, su universidad, en un diagnóstico médico, es decir, tienen muchas implicaciones, algunas más banales, más superfluas, otras mucho más impactantes en nuestro futuro, ¿no?
Luego también hay situaciones en las que los algoritmos no hablan con personas, los algoritmos hablan con máquinas, los algoritmos hablan con otros algoritmos. Todo lo que es el mercado, por ejemplo, de trading, todo lo que es el mercado de compras y ventas que se están produciendo en cuestión de milisegundos en las bolsas de todo el mundo y que condicionan en gran medida la economía, están basadas en diálogos que se producen entre máquinas. En ese sentido, pues si hablaba antes de ese fenómeno caótico, ¿no? De esa situación caótica que se puede producir en un entorno muy complejo, es un caso clarísimo donde ese tipo de situaciones pues puede pasar, ¿no? De hecho, la crisis de 2008 es una crisis que se produce, yo no diría que es una crisis que se produce por los sistemas de inteligencia artificial o sistemas de medición que teníamos basados en machine learning, creo que es un problema sistémico que se produce porque esos algoritmos están creados o han sido diseñados siguiendo de forma escrupulosamente, es decir, no es un fallo de un algoritmo que caóticamente llega a algo que no estaba previsto, sino que son algoritmos que han seguido fielmente el diseño para el que estaban creados y es un diseño pues, que tiene ese punto, ese componente especulativo de creación de valor a corto plazo y por tanto tienen esos efectos también perniciosos. Con lo cual la ética del algoritmo no hay que buscarla solo en el algoritmo, sino que hay que buscarla también en quien crea el algoritmo o quien decide qué algoritmos hay que crear y para qué. Es un punto muy importante. El factor humano es fundamental. Voy a poner otro ejemplo de cómo el factor humano tiene trascendencia. Desde los años 90 se habla mucho de CRM, ¿no? De la gestión de relación con el cliente, establecer una comunicación uno a uno, la personalización masiva, ¿no? Todo esto del one-to-one, todo ese tipo de cosas. Pues bien, el CRM lo que prometía era, oye, vamos a ver quiénes son nuestros clientes más fieles y aquellos que aportan más valor, son los que, sobre aquellos por los que tenemos que focalizar nuestra atención, nuestra actividad, ¿no? Y sobre el papel suena muy bien. Pero ¿qué es lo que muchas organizaciones hacían bajo el contexto, bajo el pretexto de una estrategia relacional con los clientes? Pues sí, separar, o sea, analizar a los clientes de forma individualizada, medir su potencial valor futuro. El valor futuro está condicionado por su probabilidad de fuga. Y aquellos clientes que tenían una probabilidad de fuga más bajo eran clientes que eran más permisivos con una situación de precios que podía ser algo más alta de la del mercado, ¿no? Pero bueno, como tengo una tasa baja en estos clientes bastante reducida, una tasa de abandono bastante reducida, pues ¿para qué voy a bajarles el precio? Es más, a lo mejor incluso sería factible aplicarles un incremento del precio de ciertas cuestiones y probablemente no sean muy sensibles, ¿no? Con lo cual, claro, si tú eres capaz de analizar la sensibilidad al precio de un cliente, te das cuenta que hay clientes con una sensibilidad al precio baja, pero que además coinciden con clientes que son más fieles, con los que llevan trabajando más tiempo contigo, que tienen más confianza contigo. Cuando tú aplicas una medida donde tú reduces el precio a clientes más esporádicos o no tan fieles, porque la variable de precio puede condicionar más, y a aquellos más fieles se lo subes o al menos se lo mantienes, estás aplicando un perjuicio a una persona por un comportamiento que es un comportamiento que debería ser premiado, que es la lealtad, ¿no? Y eso es un poco el pretexto o era una de las hipótesis en las que se basaba toda esta gestión relacional de los clientes, ¿no? Con lo cual, es otro ejemplo más de cómo una definición perniciosa a un sistema, y no hablo del algoritmo, es algo que va sobre los algoritmos, es meta-algorítmico, va previo, ¿no? Tiene que ver con cuál es la orientación con la que se hace, pues tiene un efecto importante también desde el punto de vista ético, ¿eh? Posiblemente, si el cliente supiera qué es lo que está pasando con la política de precios y que se debe el hecho de que pueda tener menos ventajas, ya no digo que se le suba el precio, digo que tiene menos ventajas que otros porque es un cliente pues más fiel, pues probablemente no lo viera con muy buenos ojos, ¿no? Eso, si el cliente no estuviera de acuerdo con eso, si lo supiera, pues probablemente indica que el comportamiento muy ético no es, ¿no? O sea, es otro ejemplo. Hay otros ámbitos, cuando hablamos de inteligencia artificial y de ética, hay otros ámbitos en el momento presente que son también igualmente relevantes. Y ya dejo a un lado la parte de los algoritmos y los procesos de toma de decisiones en las grandes compañías, ¿no? Y es el futuro del empleo. Si analizáis la curva de evolución del Producto Interior Bruto de las naciones durante los últimos 30 años aproximadamente, y comparáis con la evolución de la riqueza que tienen las familias, que tienen los trabajadores, desde los años 80 se empieza a producir una divergencia importante. Hay un gap que va aumentando. Cada vez tenemos una tecnología que avanza
que avanza, como digo, de forma exponencial, que nos debería permitir ser más eficientes. Y cuando analizamos, sin embargo, en esa riqueza que se está generando, cómo es la riqueza que llega al ciudadano, pues hay una distancia importante. Entonces, muy posiblemente esto tenga que ver con el hecho de que no se está produciendo un reparto muy equitativo de esa riqueza. Es algo que se comenta de forma frecuente, ¿no? En diferentes tipos de regímenes y estados, pues hay una concentración cada vez mayor de la riqueza. Cuando vamos a esa visión futura distópica que os decía antes, probablemente estemos incluso lejos de que eso se detenga, posiblemente se amplíe. Y luego hay una cuestión que nos toca más de cerca y más en el corto plazo, que es, oye, ¿qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con los puestos de trabajo que no tienen tanta cualificación, ¿no? Bueno, pues lo que se dice es no, lo que suele suceder es que cuando hay una tecnología nueva, entonces luego se crean nuevos puestos de trabajo que tienen que ver con esa tecnología y lo que sucede habitualmente es que se crea más trabajo del que se va destruyendo. Ese argumento puede ser válido, pero hay un par de cuestiones que son al menos interesantes para matizar, ¿no? La primera es que el hecho de que algo haya pasado anteriormente no significa que siempre se vaya a repetir, porque lo que está pasando ahora es bastante único, es decir, nunca habíamos tenido una capacidad de automatización de procesos cognitivos, es decir, no hemos tenido nunca la capacidad de imitar un comportamiento inteligente de una persona, nunca, o sea que puede que sí, puede que sea una teoría que luego se demuestre correcta, pero puede también que no. Y luego hay otro que es más inmediato y posiblemente más indiscutible, esto lo estamos empezando a ver. Y es que esa transición, aunque pasara, no se supone que pudiera producirse, pero no se produce de un día para otro. Hay un intervalo de tiempo que se requiere para que eso se produzca, ¿no? Y entre medias, pues tú tienes a una población con una baja cualificación tecnológica que se encuentra pues, habiendo desempeñado trabajos con un componente fuerte manual y que en un momento determinado pues, se encuentran en una situación en la que efectivamente esa automatización que se está haciendo a todos los niveles de procesos pues puede dejarles sin trabajo, ¿no? Esta es una cuestión también importante. En ese sentido, hay iniciativas que son interesantes, donde lo que se trata es de buscar formas para crear sistemas híbridos, lo que se llaman centauros, sistemas híbridos entre inteligencia artificial y personas, para que una persona con una inteligencia artificial pueda ser capaz de ejecutar más cuestiones o de ser más eficiente en las tareas que haga, pero no se vaya a un modelo puro de inteligencia artificial donde hay una destrucción directa de empleo, ¿no? Sino que se busca una especie de transformación. Esto tendremos que ir viéndolo, ¿no? Pero también de alguna forma se relaciona esa destrucción, no solo del empleo, sino la reducción también del trabajo, de la carga de trabajo, se relaciona con todas estas cuestiones de las rentas universales, se relaciona con la cuestión de la cultura del ocio, ¿no? Y de que las personas pues, puedan disponer de más tiempo y las jornadas puedan ser más reducidas o trabajar 4 o 3 días por semana. Bueno, habrá que ver cuál es la evolución, pero sí es cierto que hay grandes sectores laborales que están bajo este tipo de amenazas y no creo que nadie tenga la respuesta de qué es lo que podemos esperar. También decía algún autor muy recientemente, con la crisis esta que menciono de vez en cuando, del COVID-19, que era curioso que justamente ahora las profesiones más amenazadas estaban por la automatización, como las cajeras o los cajeros de los supermercados, gente que tiene que reponer el material también en las tiendas, los transportistas. Pues al final son las personas que están sacando adelante la situación. No voy a decir la economía porque está sufriendo un gran daño, pero desde luego el hecho de que podamos mantener el nivel de vida que teníamos hace 2 semanas y que lo podamos mantener y podamos ir a la tienda a comprar y podamos encontrar suministros en las farmacias, etcétera, etcétera, o incluso en el hospital pues nos atiendan de forma adecuada dentro de los límites que tiene la logística, ¿no? Pero el hecho de que los profesionales estén ahí al pie del cañón, pues es lo que está impulsándonos y soportándonos en este momento. Por lo cual no deja de ser una paradoja que muchos de los sectores más amenazados sean ahora los que están poniéndose la sociedad a la espalda, ¿no? Y hay más cuestiones también vinculadas a la ética de la inteligencia artificial. Hay otra que me gustaría también citar, que es la de la democracia y la vulnerabilidad que tiene ante las amenazas y las actuaciones de terceros. Lo comentaba antes cuando hablaba del marketing personalizado, ¿no? Cuando hablamos de marketing personalizado, esto parece muy bien, ¿no? Tienes información de tus clientes, no tienes que hablar de grupos de clientes, de segmentos, sino cada cliente es una persona,
entiende sus motivaciones, sus preferencias, sus gustos y actúa en consecuencia. Eso puede estar muy bien en algunos casos. También la personalización masiva en el caso, por ejemplo, médico. Conozco perfectamente este paciente, su historial médico, el de su familia, su información genética. Puedo hacer tratamientos específicos para esta persona y tratamientos a la carta que vayan dirigidos específicamente a quién es él y toda esa información que os comentaba. Pero también tiene un punto negativo. Esa capacidad que nos da la tecnología, en particular la inteligencia artificial, lo permite, de la generación de una personalización absoluta y masiva, también permite, si lo unes a otra tecnología que he usado mucho en los últimos años, es la tecnología de creación sintética de contenidos, tanto en imágenes como en textos. Tengo la tecnología de inteligencia artificial que me permite conocer a cada persona, por lo que hace, por lo que le gusta, por con quién se relaciona. Tengo la tecnología que me permite identificar cuál es el mensaje que le tendría que hacer llegar a esa persona en un tono emocional para afectar un cambio en su comportamiento o un cambio en su opinión sobre cierta temática. Y además tengo capacidad masiva de crear textos acordes a lo que esa persona necesita, y son textos que puedo crear a razón de millones de ellos por día, porque lo hace una máquina, no lo hace una persona. Claro, la capacidad de entender a las personas individualmente de forma universal, unida a la capacidad de poder crear píldoras de contenido específicamente diseñadas para esa persona y que tengan que ver con sus motivaciones y que además impacten en la esfera emocional, no en la racional, tiene un efecto brutal sobre el futuro de nuestras democracias. Está pasando, se habla habitualmente cuando hay un proceso electoral, ¿no? de las injerencias de ciertas potencias, ¿no? Los chinos, los rusos, incluso en política doméstica aquí en España, sin ir más lejos y tal, pues en relación a ciertos temas que ahora son calientes a nivel político, pues también se habla de ese tipo de influencias, ¿no? Pues bien, ese es otro punto donde la inteligencia artificial y la ética tienen mucho que decir. ¿Cómo podemos establecer mecanismos para que la sociedad se proteja de ese tipo de mensajes que pueden condicionar de forma tan radical algo tan importante como un proceso electoral, ¿no? Es algo pues, que tiene también mucha trascendencia. Y puede parecer alejado del concepto de inteligencia artificial, pero de verdad que no lo es, porque el instrumento de personalización y de condicionamiento a través de las emociones de las personas es posible porque podemos tener esa capacidad masiva de personalización y de generación a la vez de contenido personalizado. Si pensamos solamente en hace 10 años, la capacidad de un contenido totalmente personalizado a nivel individual de una persona no sería posible. Ahora tenemos tecnología que tú pones 4 palabras y son capaces de hacerte un artículo de 2 páginas perfectamente coherente y de forma automática. O sea, tenemos una capacidad de transformar un concepto en un texto inteligible que nos pueda aportar información o afectar en función del contexto en un cambio de opinión o de actitud, pues una capacidad realmente extraordinaria. Por tanto, bueno, he hablado un poco del futuro, está muy lejos, pero sobre todo quería lanzar el mensaje de que el presente ya está aquí. El presente es sorprendente, como el que nos toca vivir ahora, que parece más una película también de catástrofes que la realidad, pero este presente es un presente donde ya tenemos que capear y tomar decisiones muy importantes, más allá de lo que son virus o no virus, que tienen que ver con cómo somos capaces de garantizar que el uso de nuestra información, el uso de los datos que manejan las corporaciones, pues se haga de una forma respetuosa con los principios éticos y por supuesto con la legalidad, y tenga que ver con la explicabilidad, la transparencia, la no existencia de sesgos, etcétera. Es importante también entender y pensar y tener siempre y plantear siempre cuál es la relación entre las innovaciones que estamos aplicando y el efecto en el empleo, y tratar de buscar medidas que busquen un punto común, un balance entre automatización y reducción de costes y el hecho de que las personas se puedan ganar la vida. Y el tercer punto muy importante también, que es la protección de nuestros sistemas democráticos, y el ser muy consciente de cuál es nuestro grado de vulnerabilidad en estos momentos, que es altísimo, relacionado con la capacidad que tiene la inteligencia artificial de poder hacernos creer una realidad que solamente existe pues, en la intención de manipular de algunos. Con esto pongo fin a esta charla de 1 hora, más o menos me he seguido, con 1 minuto de retraso, y
Nada, daros las gracias a todos por vuestra paciencia. Espero que haya alguien ahí detrás, porque yo evidentemente no puedo ver a nadie. Y nada, cualquier pregunta que tengáis a continuación, pues trataré de responderla. Muchas gracias. Bueno, en relación a la conferencia sobre ética e inteligencia artificial, hacia una inteligencia por y para humanos, tenemos una serie de preguntas de los asistentes que voy a tratar de responder a continuación. La primera es de Pilar Novoa Salvador, que dice, si al final la realidad es que las decisiones tomadas por la inteligencia artificial provienen de una caja negra, donde es casi imposible ver la trazabilidad de los algoritmos en los que se basa la decisión, ¿cómo se puede conseguir que haya una mayor transparencia en este proceso para ganar el gobierno tanto del dato como de la inteligencia? Pues efectivamente, los algoritmos y especialmente aquellos que son más capaces, que son más precisos o que son más potentes a la hora de interpretar cualquier tipo de información, pues tienden a ser algoritmos complejos y esa complejidad se traduce muchas veces en que sean difíciles de explicar. ¿Eso implica que sea una caja negra? Pues no necesariamente. Se pueden abordar diferentes estrategias para que el contenido del algoritmo pues, pueda ser interpretable. Pero para eso normalmente se necesitan otros algoritmos que aplicados sobre algoritmos complejos son capaces de simplificar o de extraer pues, aquellos elementos más importantes o más característicos a la hora de que el algoritmo esté dando unas recomendaciones o unas salidas u otras, ¿no? En función de cuál sea el objetivo que tenga. Entonces, básicamente se trata de que haya algoritmos que permitan hacer explícito, pues hacer explícita en este caso, la lógica que subyace en algoritmos complejos. Tiene su complejidad y de hecho hay una línea de trabajo que se llama el XAI, ¿no? Que es la Explainable AI, inteligencia artificial explicable, que tiene que ver precisamente con cómo hacer que los algoritmos complejos los podamos interpretar y dar esa información al ciudadano o a su usuario de una forma rápida y precisa. La segunda pregunta de Pilar dice, el cerebro humano tiene una potencialidad que está lejos de haberse desarrollado. Sin embargo, en este contexto hemos decidido apostar por el desarrollo máximo de la potencialidad de la máquina. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos continuar un camino hacia una mayor inteligencia artificial sin que en el camino no perdamos capacidades como la memoria, el cálculo y otras más cualitativas como la capacidad relacional y la empatía? ¿Podemos despertar el potencial del cerebro humano más allá del de la máquina? ¿Y cómo? Bueno, una pregunta compleja. A ver, es cierto que no relacionada directamente con la inteligencia artificial, sino de forma más general con la tecnología y el acceso a la información, ¿no? Estamos cada vez más habituados a recibir estímulos que son fuertes, estímulos que son cortos y que provocan normalmente una gratificación bastante instantánea. Eso es cierto y muchos autores lo destacan, que cambia la forma en la que nos relacionamos con la información. Cada vez nuestra ventana de atención es más estrecha, es más limitada y estamos casi en una cultura del tweet, ¿no? De oye, una información muy rápida en función de un titular, de informaciones muy rápidas, muy sintéticas, que me hagan tener ese impacto y a partir de ahí ya tomaré mis decisiones, ¿no? Y eso es peligroso, efectivamente. Pero no es tanto una cuestión de inteligencia artificial como de que la tecnología efectivamente nos está llevando por ese camino casi de buscar un estímulo, una respuesta, un placer rápido, ¿no? Creo que son dos vías paralelas, ¿no? La de la inteligencia artificial, que trata de simular algunas capacidades humanas, no todas ni mucho menos, hay muchas capacidades que están fuera todavía de nuestro alcance y tardaremos años en poder igualar, pero probablemente yo soy de las personas que piensan que probablemente vayamos a modelos más combinados, a modelos de refuerzo de las capacidades humanas a través de la inteligencia artificial y no modelos o un camino, digamos, divergente entre una y otra. Para mí no es una dicotomía entre artificial y natural, sino que probablemente vayamos a una convergencia y a una utilización conjunta donde las personas se potencien por las capacidades que nos puedan dar las máquinas. Hay otra pregunta que dice, la complejidad de los algoritmos de tal dimensión que se crea una caja negra donde, bueno, no, perdona, esta es la misma pregunta que antes que estaba repetida. Kirill Shvechik pregunta, ¿qué opinas sobre la implementación de la inteligencia artificial en el ejército? Se añaden drones a los asuntos militares con el objetivo de fomentar la doctrina de cero bajas, pero ¿a qué precio se cumple esta doctrina, ¿no?
En teoría, esta implementación fue debido a la doctrina de las pero bajas. El uso de drones en ciertas situaciones pueden salvar las vidas de los soldados, pero en otras ocasiones pueden causar la muerte de personas inocentes. ¿Cree que habrá una evolución o una revolución tecnológica militar? Pues demasiado pronto para hablar de ello. Bueno, efectivamente, cuando hablamos de ética e inteligencia artificial, el enfoque durante la conferencia pues era más, digamos, más cercano, se basaba en el análisis de los algoritmos, se basaba también en lo que es el impacto de la inteligencia artificial en términos de empleo. También hay una implicación más, digamos, más directa y que tiene que ver con la utilización de armas inteligentes, ¿no? Armas que puedan hacer pues asesinatos o causar bajas de forma selectiva, ¿no? Bueno, pues no es una discusión que nos lleva a un futuro lejano, ni distópico, ni nada por el estilo. Es una realidad que ya existe y todo lo que es la parte de armas inteligentes dentro de lo que son los manifiestos y que se están haciendo en relación a la ética e inteligencia artificial en Montreal, en Estados Unidos, las directrices de la Unión Europea también tocan la cuestión de la creación de armas inteligentes, ¿no? Como un punto de especial atención y cuidado, ¿no? Bueno, digamos que es un terreno donde obviamente pues se necesita pues un marco ya no ético, sino un marco legal de actuación que haga que los estados en países democráticos pues estén supeditados a la determinación de bajo qué supuestos pues es posible el uso de este tipo de dispositivos. La tecnología es evidente que permite un despliegue de armas automáticas. De hecho, hay ejemplos que se pueden ver en Internet, no hace falta ir muy lejos, ¿no? De sistemas que son capaces de reconocer un rostro y en función de ese reconocimiento del rostro pueden ejecutar pues una acción selectiva sobre su objetivo. Y bueno, pues es una tecnología que lógicamente necesita ser tutelada, ¿no? Pues, ¿es pronto para hablar de ello? Bueno, es pronto en el sentido de que estamos ahora en una situación en la que no hay ningún conflicto en el que estemos haciendo uso de ese tipo de tecnologías. Pero en la medida que es perfectamente factible, pues sí creo que es un debate que es necesario abrir. Marcos de Castro pregunta cómo se puede clasificar un algoritmo en función de su criticidad desde el punto de vista de explicabilidad. Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero es verdad que hay algoritmos que, siendo difícilmente explicables, tienen una utilidad tan crítica que el planteamiento es decir, bueno, quizá no lo estoy sabiendo explicar, pero la utilidad queda por encima de esa necesidad de poder explicarlo. Un ejemplo son los algoritmos, por ejemplo, de diagnóstico médico. Si tú sabes que un algoritmo de diagnóstico médico tiene una tasa de precisión a la hora de hacer un diagnóstico, una valoración de unas condiciones diagnósticas mejor que la que tiene un especialista, pues puedes plantearte, oye, pues hasta cierto punto no me importa cuál ha sido el criterio que ha utilizado internamente el algoritmo, lo que sé es que de media pues está cometiendo una tasa de error en el diagnóstico de menos de un 2%, cuando un especialista humano pues estaría pues, en el torno del 4 o el 5%, ¿no? Bueno, eso es así, pero no creo tampoco que sea una cuestión, una disyuntiva entre, oye, lo hacemos explicable, no explicable, si no es explicable pero es efectivo, entonces me vale. Creo que se puede, como decía antes, se pueden introducir elementos para hacer explicables los algoritmos, incluso en este tipo de circunstancias. Y creo también que el modelo al que tendemos siempre debe ser un modelo de colaboración entre el diagnóstico que da la máquina y el criterio experto que da el profesional, ¿no? Creo que si combinamos esa supervisión humana con ciertas capacidades, aunque no sean perfectas, con ciertas capacidades de explicabilidad, podemos hacer que no se produzca esa disyuntiva entre calidad y explicabilidad. Creo que pueden ser hasta cierto punto bastante compatibles. Eduardo Gómez pregunta, ¿la inteligencia artificial cómo es usada para la prevención de fraudes? Bueno, todo lo que es la parte de prevención de fraudes tiene una trayectoria muy amplia en lo que es la utilización de métodos estadísticos, machine learning, ahora sobre la inteligencia artificial. Pero bueno, es algo que se lleva haciendo los últimos 30 años, ¿no? Desde los primeros sistemas de scoring desarrollados pues, en Estados Unidos, en el uso de tarjetas de crédito, hasta nuestros días, ¿no? Lo que la inteligencia artificial está permitiendo pues, es un mayor control de la identidad, o sea, podemos saber quién es la persona que está efectuando una operación, tenemos capacidades técnicas a nivel biométrico, de comportamiento, para poder determinar quién es el titular de la actividad, pues es un punto importante.
La inteligencia artificial nos permite establecer relaciones entre personas y esas relaciones entre personas nos dan información muy rica para encontrar patrones de fraude, cuando ese fraude se produce por connivencia entre diferentes elementos. En definitiva, es un campo clásico de aplicación estadística que se ha visto muy reforzado y muy mejorado por la aportación de inteligencia artificial en los últimos años. Fernando Raúl Galdámez pregunta ¿cómo podemos evitar que una empresa tenga solo robots en su área de trabajo manual y poder compartirlo con los humanos? Bueno, si una tarea es realizable de forma exclusiva, con más productividad por un robot que por una persona, la persona pues, tendrá que pasar a otro tipo de funciones que tendrán que ver más pues, quizá con la supervisión o con asegurarse de que los robots están funcionando adecuadamente, con lo cual digamos que hay un cambio de funciones, ¿no? No voy a ser de los que digan que de forma habitual siempre las nuevas ocupaciones superan en número a las que se terminan, ¿no? A las que son sustituidas por las máquinas, porque creo que no es así. Y también lo decía durante la sesión, creo que hay una fase sobre todo de transición inicial donde aquellas posiciones no cualificadas pues van a sufrir un daño, ¿no? Debido a estos procesos de automatización. Que a la larga se generen nuevos tipos de empleo, probablemente sí. Que a la larga esos nuevos tipos de empleo también impliquen, si son en menor número que los que se habían destruido, pues una cultura más de ocio, con unas jornadas laborales más cortas, pues creo que también puede ser. Es decir, no solamente se trata de una modificación en los roles, que seguro que lo habrá, sino que probablemente habrá una modificación en la propia definición de lo que es el trabajo, la jornada laboral, y habrá que establecer un nuevo acuerdo, un new deal, ¿no? un nuevo entorno de colaboración entre el profesional, la empresa, la sociedad, para que todo esto tenga sentido. Creo que estas son las preguntas. Un placer haberos podido acompañar en estas sesiones y a vuestra disposición para lo que podáis requerir. Me podéis encontrar en LinkedIn, José Luis Flores, y muchas gracias por todo. Un saludo.